Bueno, si miramos la práctica de los sacramentos y el fervor en ciertas fiestas, pareciera que todavía estamos en la cristiandad. Pero si miramos las concretas opciones de vida, si miramos los valores, si miramos la manera como la gente vive hoy, si miramos ciertos comportamientos, nos damos cuenta de que en realidad todos no somos cristianos. Tal vez puede ser que aquí tampoco haya cristianos de verdad. Y entendemos entonces que el ser cristianos es para quien lo escoge, para quien se esfuerza en serlo, y no para todos dentro de un ambiente cultural. Aún si todos hemos recibido los sacramentos, no significa que todos seamos todo el tiempo cristianos. ¿Cuántas veces vemos una dicotomía tan grande entre práctica sacramental y vida? Por un lado van las costumbres cristianas y por otro lado va lo que realmente pensamos, queremos, hacemos y vivimos. Incluso tenemos que reconocerlo, cierta celebración de los sacramentos no es cristiana. Si ustedes ven algunas primeras comuniones, si ustedes participan en algunos matrimonios, ¿eso es vida cristiana o eso es un rito social? ¿Eso es un participar del misterio de Cristo muerto y resucitado o es simplemente una costumbre y una presentación en sociedad? Vean que en muchos aspectos nuestro tiempo comienza a parecerse a aquella época en la que la mayoría era pagana y había algunos grupos de cristianos que tenían que hacer opciones muy costosas para llevar una vida según el Evangelio. Este es nuestro tiempo y no nos debe ni asustar ni nos debe llevar al negativismo. Este es nuestro tiempo que debemos mirar como una provocación positiva para hacer una nueva pastoral, para construir una nueva catequesis. De nada nos sirve tener cristianos de nombre, de nada nos sirve cristianos no practicantes, bautizados no creyentes. Vean por qué el Papa Francisco nos ha convocado para un mes misionero extraordinario en el que se pide precisamente dos cosas que están relacionadas con este simposio. La primera es darle dimensión misionera a la pastoral y la segunda, preocuparnos seriamente por los alejados, ir a aquellos que se han apartado de Cristo y de la Iglesia. Y por eso es importante partir de la experiencia ordinaria. La iniciación es el comienzo, es el inicio de una acción, es el introducir en algo. Siempre se necesita alguien que nos inicie, que nos introduzca, que nos acompañe para superar las dificultades del comienzo. Miren ustedes la iniciación tan maravillosa que nos hacen en la familia. Nos enseñan a comer, nos inician para caminar, para hablar, para relacionarnos con los demás. Es una iniciación paciente, lenta, cuidadosa, diríamos natural. Pero ¿cuántos actos hay para que nosotros aprendamos las realidades esenciales de la vida? Cuando una mamá le va a enseñar a un hijo a caminar, no lo sienta o lo acuesta en la camita y le dice: niño, a partir de ahora usted va a empezar a caminar. Caminar es esto y esto y esto. Las personas caminan así.
se lanza primero un pie y después tal cosa, ¿no? La mamá toma al niño, lo para, lo sostiene hasta cuando él empieza a tomar fuerzas en sus piernas para poder caminar. Y un día y otro, hasta cuando el niño camina. Y así mismo nos inician para hablar, palabra por palabra, corrigiéndonos una frase, enseñándonos a expresar una idea. Eso es la iniciación. Y en el mundo del trabajo, tanto de los artesanos, de los obreros, como de los profesionales, hay una verdadera iniciación. Una persona que está estudiando, aprendiendo a ser carpintero, no le dan la teoría y después le dicen, haga una silla. No, tiene que estar en el taller muchos días cepillando la madera, cortando palos, empezando a ayudarle al maestro a tener las herramientas a mano, hasta cuando le van entregando unas tareas y las va aprendiendo a realizar. Y en una universidad no le dan a un médico, a uno que quiere ser médico, toda la teoría y después le dicen, vaya, opere a esa persona el corazón. No. La iniciación es una enseñanza, pero es también una ejercitación poco a poco. Primero los llevan al hospital para que no se asusten con los enfermos. Después le van entregando algunas funciones y tareas, van mirando cómo hacen los médicos el trabajo y por último es capaz de hacer una cirugía. Entonces la iniciación no es solamente teoría. Para entrar en un primer concepto, la iniciación es una práctica, es una experiencia, es un encaminamiento de toda la persona en orden a una vida. La iniciación cristiana va funcionando entonces como otras iniciaciones, pero tiene una referencia muy particular. Hay que saberlo desde el principio. La iniciación cristiana es entrar en el dinamismo del misterio pascual. Es participar en la realidad de la muerte y de la resurrección de Cristo. De Cristo que está vivo en la historia. De Cristo que está presente en la realidad de cada persona y que nos va llevando a la plenitud. Por eso uno podría decir que la iniciación cristiana no se termina nunca. Hay un periodo particular que se llama iniciación cristiana, pero nosotros toda la vida estamos aprendiendo a ser Cristo, a volvernos Cristo, a resucitar con Cristo. Miren que este proceso de iniciación cristiana tiene que producir actos como la fe, como la entrega de nuestro ser a Dios y como la conversión. La conversión a veces la proponemos mal, negativamente, como un privarnos de cosas que nos gustan, como un dejar hacer cosas que hemos hecho y que son placenteras. La conversión es un dinamismo que nos pone en un estado de creación, en un estado de resurrección, en un estado de vida. Entonces fíjense que la iniciación cristiana supera lo intelectual, cuenta con lo intelectual, pero va mucho más allá porque es trabajar una persona, crear una persona hasta que sea Cristo. Compartir un poco del trabajo de investigación y de reflexión y de práctica que hemos venido realizando en Bogotá y en otros lugares de América Latina. Hemos sido entonces invitados a pensar la iniciación cristiana en este cambio de época. El referente fundamental de este trabajo, y que ustedes recibieron ya en papel, es un documento del que hacía referencia Carlos ya, del grupo de expertos del CELA en catequesis, que también fue elaborado junto con la Sociedad de Catequetas de América Latina, que se llama La alegría de iniciar discípulos misioneros en un cambio de época.
donde se acoge pues, todo el camino de la Iglesia Universal del posconcilio en torno a esa pregunta de la renovación de la catequesis, y de manera especial se recoge todo el magisterio renovador también del Papa Francisco. Por eso se llama La alegría de iniciar discípulos misioneros, uniendo en diálogo el documento de Aparecida, la conferencia de Aparecida, con Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Cuando hablamos de cambio de época, vamos a pensar varias cosas, pero en primer punto se trata de todo aquello que el Papa Francisco nos ha venido hablando acerca de una transformación misionera de la Iglesia, donde él introduce unos conceptos que de poco a poco hemos venido asumiendo tanto en la teología como en la práctica. Cuando se nos habla de reforma misionera, de pastoral en clave misionera, de renovación eclesial, de pastoral en conversión, de nueva salida misionera, de pastoral expansiva y abierta y de nueva etapa evangelizadora. Son todas expresiones tomadas que el Papa Francisco usa en diferentes momentos de la vida. Todas esas expresiones nos tienen que ayudar a todos a entender que el contexto actual de evangelización, también como lo subrayaba el señor arzobispo en su intervención, es un contexto novedoso, muy novedoso y muy diferente al que nosotros estamos regularmente habituados a hacer pastoral y a hacer catequesis. Creo que ese es el primer cambio que tenemos todos que asumir. El contexto nuestro, si lo queremos colocar en términos teológicos pastorales, podríamos llamarlo un contexto adyentes. Cuando hablamos de adyentes, a veces todos pensamos en aquel misionero que deja su casa, su patria, su familia, y como un gran héroe toma una decisión de irse a un país lejano y llevar el evangelio a un lugar donde hay personas que nunca han oído ni conocen a la persona de Jesucristo, ¿no? Y nos paramos allá en el bus, en el aeropuerto o en el barco a despedirlo porque sabemos que esa persona nunca más le vamos a volver a ver. Pues ahora resulta que el contexto adyentes está entre nosotros, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras familias, también en América Latina. ¿Sí? Eso implica dejar de concebir la realidad adyentes como de situaciones distantes y lejanas a nosotros y entender que la situación adyentes está entre nosotros. Eso pide que abandonemos tanto espiritual, conceptual y prácticamente la cristiandad. Que entendamos que ya en algunos lugares del mundo la cristiandad definitivamente desapareció, ya no existe más, y en otros lugares como entre nosotros la cristiandad está en transición de desaparecer. Nos cuesta trabajo, no es fácil asumir esa postura de vida, de trabajo pastoral y de realidad social, porque a veces nosotros vivimos frente a la realidad social muy parecido a lo que sucedió a los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿no? Vivían esclavizados, vivían oprimidos, vivían en la pobreza. Dios vio el sufrimiento del pueblo, convoca a Moisés y los libera. Y al verse allá en el desierto, comienzan a decir, amanaya las cebollas, ¿no? Al menos en Israel teníamos que comer. Tenían toda una posibilidad frente a sí de asumir un mundo nuevo, una realidad nueva, de construirse como pueblo, como nación, y miraban siempre para atrás. Se quedaron apegados a la esclavitud. Eso nos pasa a nosotros cuando pensamos la realidad. Vivimos añorando, deseando una forma de ser iglesia, de ser sociedad, de hacer presencia del Evangelio, y nos cuesta un trabajo inmenso ver las posibilidades nuevas que tenemos para vivir a Cristo, para anunciarlo, para hacerlo presente, para formar comunidad. Tenemos que romper ese síndrome de las cebollas de Egipto y empezar a entender que nuestra realidad social, cultural, religiosa es otra, y que estamos llamados a anunciar el Evangelio
y hacerlo presente y acompañar personas que quieran seguir a Jesús en esos nuevos contextos. Por eso cada una de estas expresiones es una invitación a tomar esta realidad social con esperanza, como una posibilidad de vida, incluso como una oportunidad grande para purificar cantidad de cosas, de formas de ser, de vivir, de pensar y de anunciar el Evangelio que creemos que son naturales porque responden a una época, pero resulta que no lo son. Y a lo mejor llegó el momento oportuno de empezar a soltar cosas que no nos dejan incluso vivir con autenticidad la posibilidad de seguir a Cristo. Ya que veo aquí se están sacando fotos, que yo me toca empezar a modelar aquí para... dejen tranquilos, así que después la delegación, todas estas fichas se las van a hacer llegar a ustedes, porque si no se distraen tomando la foto y no conversamos, que es un poco la respuesta. ¿Sí? O sea que tranquilos, no... Yo soy muy feíto y en todas las fotos aparece yo por ahí. Eso es importante, fijémonos, porque hace algunos años, en el 2012, se llevó a cabo un concilio universal que se llamó la crisis de la transmisión de la fe y la nueva evangelización. Pues la preocupación fundamental era cómo anunciar el evangelio hoy, cómo hacer presencia de Jesús hoy, y dos temas de manera especial tomaron realce en ese sínodo, fueron el primer anuncio y la iniciación cristiana, ¿no? Digamos que la Iglesia Universal, toda ella está preocupada, se siente llamada a asumir toda esta realidad nueva de otras maneras. En el caso nuestro latinoamericano, un momento reflexivo, un momento eclesial que generó en nosotros como un impulso es la conferencia de Aparecida, la conferencia de los obispos de Brasil en el año 2007. Para el caso de la catequesis, Aparecida, como todas las demás conferencias generales del episcopado, se ocupó de ello. O sea, lo que es la conferencia episcopal aquí de Medellín, que el año pasado aquí mismo celebrábamos los 50 años, la conferencia de Puebla y Santo Domingo, todas ellas han trabajado la catequesis, todas. Han hablado de la necesidad de renovar la catequesis. Ya en el año de 1968, incluso esa fue la expresión que se usó, renovar la catequesis. Pero Aparecida se convierte para todos nosotros en una oportunidad, porque aunque no use esa expresión, sí encontramos esa intención, el llamado a un nuevo paradigma de la catequesis. Repito, esa expresión no aparece en el documento, incluso la expresión nuevo paradigma ni siquiera lo tomamos todos de las ciencias físicas, y luego desde las ciencias físicas se han venido aplicando todas las ciencias sociales. ¿Por qué podemos decir que Aparecida hace una convocación al nuevo paradigma de la catequesis? Porque es el primer documento del magisterio de los obispos de América Latina donde encontramos explícitamente la expresión iniciación cristiana. Repito, en todos los encuentros de los obispos latinoamericanos, siempre que se trabajaba el tema de la catequesis, se hablaba de su renovación. Pero Aparecida es el primer documento que usa la expresión iniciación cristiana. Ya Medellín había hablado del catecumenado de adultos no bautizados, y eso como que después se fue dejando en el camino. Ahora, ¿por qué Aparecida llega ella a entender la importancia de la iniciación cristiana? Primero porque como que la realidad social y sus cambios culturales, mentales, religiosos ya nos desbordan cada vez más. Y segundo, porque ha habido todo un rico magisterio eclesial donde una y otra vez nos ha insistido en la importancia y la necesidad de hacer una opción clara, precisa y consistente sobre la iniciación cristiana. Por eso entonces viene esa otra frase. Bueno, aquí hay otra frase que antes de la que sigue dice: el desafío comunitario es sin duda el más difícil de detectar en el plano de la catequesis, pero es el más decisivo porque está en juego la credibilidad del hecho cristiano. Si el hecho cristiano está tan desfigurado porque está conformado por cantidad de bautizados no adheridos a Jesús, y si eso es lo que yo veo que es un cristiano,
no me habla de Jesús. Y también lo comunitario no es fácil de entender porque todavía seguimos pensando la cristiandad aquí en el corazón, esperando que la responsabilidad de formar a los cristianos y lo que menos hace la comunidad, ¿sí? Esta frase es la que tiene que ver con aquello de la conversión. Entonces, la catequesis, tradicionalmente pensada con miras individuales, debe convertirse en una actividad grupal, comunitaria y en lo posible intergeneracional. Eso quiere decir varias cosas. Primera, la iniciación cristiana tiene que impactar tanto a una persona como a la misma comunidad. De lo contrario, no cumple con la característica propia de toda iniciación, que tiene que impactar a la comunidad que quiere invitar a unas personas a ser miembros del grupo. Ahora bien, el impacto no solamente es que llegan, se suman nuevos miembros, el impacto no meramente estadístico, numeral. Es más, ese es el menos impacto que a nosotros nos debe interesar, pero es el que nos interesa hoy día. Más libros y más libros y más libros, llenos de las parroquias de bautismos, y ahora también hasta seguimos libros de primeras comuniones y nos piden partida de primera comunión. El impacto es qué tanto la persona de Cristo toca en verdad la vida de cada uno de nosotros. El impacto lo dice Aparecida, que todo bautizado llega a ser en verdad un discípulo misionero de Jesús. Por eso es un encuentro de dos conversiones. Ojo, en la catequesis nosotros nos esforzamos mucho por lograr que Juanito, que Pedrito, que María, que Juanita hagan bien la primera comunión. Y que la familia de ellos intenten ahí como, ¿cierto? Hacemos ese esfuerzo. A veces no lo logramos, a veces algunos sí. Pero es que el impacto no solamente es de esas personas. ¿Cómo eso que hacemos toca la vida de la comunidad cristiana? Mientras no logremos eso, no hemos avanzado mucho en la iniciación. Tiene que tocar ambas vidas. La vida de la comunidad, que todo el tiempo tiene ante sí la pregunta, ¿qué es eso de seguir a Cristo hoy? Fijémonos que la pregunta que como comunidad, voy a decir un poco horrible, muchas cosas como que ya he dicho, sí, horribles. La pregunta de la comunidad no es ¿cuáles son los temas para la primera comunión? Que es la pregunta que regularmente nos hacemos, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas para la confirmación? Y siempre nos colocamos con una actitud de superioridad frente al otro que está allí, ¿no? Como si yo ya me supiera todo lo que es seguir a Jesús. Entonces me toca es pensar en él, qué es lo que le voy a enseñar y qué es lo que usted va a aprender. Y yo me pongo a ver que lo evalúo, si aprendió eso o no aprendió. Sí, o sea, es una pregunta un poco chistosa, pero yo no me pregunto a mí mismo, aunque bien o mal los catequesis siempre decimos, no, es que el que más aprende en catequesis soy yo, porque pero no es tan preciso, ¿no? La pregunta para todos es la misma. Seguir a Jesucristo hoy, ¿qué significa? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Unos y otros tenemos la misma pregunta. Mientras sigamos con esa actitud siempre mirar al otro, ¿qué necesita el saber? ¿Y qué le voy a enseñar a esa persona? No vamos a avanzar un ápice en estas cosas. A eso se refiere cuando se dice, no solamente pensemos en miras individuales. Entonces, el libro para que el niño aprenda y coloree. Ahora, paréntesis. No es que no necesitamos materiales, hay que llegar a eso, pero pensados en una lógica distinta. Sí, a eso hay que llegar. Hay que llegar a un libro, seguramente, a un texto, a una cosa, a un encuentro, pero solamente que ya se empiecen en la lógica de la reciprocidad y del impacto. Ahora, la catequesis nuestra, fijémonos que tiene dificultades comunitarias fuertes. Piensen ustedes cuando un párroco a lo mejor dice, no, para darle más realce comunitario a esto, ahora todos los bautismos van a ser en la misa de 9 de la parroquia. Y comienza la gente. Pues el padre, ¿cómo se le ocurre? Ahora esa misa es la más larga, es la más aburrida, con esos niños llorando, qué pereza. Y la gente, ¿a quién le importa eso? Pues a esa señora que trajo al niño. A mí qué me importa el bautismo de ese niño. Vea las fragilidades comunitarias que tenemos nosotros. No nos importa, a la comunidad a nadie le importa lo que hacemos. Háganse esta pregunta terminado este encuentro si les deja alguna pregunta. Pregúntense ustedes con honestidad, ¿a quién le importa la catequesis de las parroquias? ¿Al párroco? ¿A la familia?
¿La comunidad, al niño o joven o al catequista? ¿A quién le importa? ¿Se van a dar cuenta? Yo ya tengo la respuesta. ¿A quién? Al catequista. Le sueltan esa pelota y hágale usted a ver qué hace. Y el párroco, voy a decirlo así muy gráficamente, a lo mejor eso nunca pasa, ¿no? No pasa. En otras diócesis que he estado yo sí pasa, ¿no? El párroco pasa por ahí mirando el salón, como un rector. ¿Cierto? La familia, eso, ojalá entre más, la familia se pregunta, ¿y cuánto dura eso? ¿3 meses? ¿Y toca venir aquí todos los domingos? Y la comunidad medio se entera de eso porque en una misa se paró alguien por allí y empezó a decir: están abiertas las inscripciones para las primeras comuniones. Pero a nadie. ¿Ves? Es una cosa fuerte. Mientras no logremos que eso tenga un sentido comunitario, estamos lejos. Mira, el ejemplo más claro es, para pensar esto, recordemos lo que pasaba cuando nacieron nuestros barrios. No había luz. Y desde la señora más mayor hasta el niño más chiquitín, hasta el señor más gordo, uy, aquí no hablemos más de nadie. No señalé por allá a nadie, ¿no? Hice así, por acá. Y si no, después rompemos la comunidad también. Todo el mundo, ¿cómo logramos que haya agua aquí? Algunos había un hueco, otro traía un balde, otra cocinaba un arroz, otro traía para el bus, porque era una situación que preocupaba a todos. ¿Qué pasó? Cuando ya todo el mundo tuvo su casa con luz, ahora es un problema de él. Mira usted cómo paga eso. Y yo puedo pasar al lado de la casa de Doña María, que antes era mi amiga, y que le prestaba la verga. Doña María no tiene ni un peso. No tiene luz. Es un asunto de ella. Mira a ver cómo hace. La iniciación cristiana es un asunto de todos. A todos. El hecho, así sea un mito. Yo me acuerdo en otras diócesis por ahí, que andaba por ahí y hizo un cartel. Hoy, este año no hay confirmaciones. Y le pregunté así, ¿por qué? Es que solo se escribió uno. Así hubiera uno, toda la comunidad tiene que estar atenta a acompañar a la persona. Ahora, porque es que eso debe nacer del corazón. Si para mí Jesús es tan grande, pues ¿por qué no? Y significa mucho. Eso quiere decir que alguien se interese por seguir a Jesús debe moverme, pero por completo, a todos. Eso muestra la condición bautismal que tenemos. Si eso no nos mueve, si eso no nos conmueve, es porque nos falta allí más ardor misionero. Entonces, ojo a esto. Ahora, intergeneracional quiere decir que tenemos que desescolarizar la catequesis. La catequesis no está ni escolarizada ni infantilizada. Entonces los niños hacemos grupitos de niños de 7 a 8 años, de 8 a 9, de 10 a 12, los formamos en una fila, le entregamos el profesor al catequista, vayan a aquel salón, tienen 3 meses para aprender eso. No, la comunidad cristiana está formada por niños, jóvenes, adultos, bonitos, feos, gordos, flacos. Esa es la comunidad. Entonces tenemos sí que tener espacios pedagógicos especializados para niños, para adultos, para jóvenes. Pero tenemos que encontrarnos unos a otros, a vivir la fe, a celebrar la fe, a aprender unos de otros. O si no, cuando tenemos experiencia de comunidad, cuando el único referente que tienen muchos niños para su catequesis es una persona en un salón. Y a la familia le preocupa eso. Por eso a veces la pregunta, ¿a quién le preocupa? Ese sería, digamos, ahí ustedes en el texto van a encontrar unas referentes de la comunidad, ¿cierto? Yo aquí simplemente subrayo lo fuerte que está detrás de esa preocupación. Esa comunidad acoge a la persona y en la comunidad es que aprende a ser discípulo, de un modo práctico, como hemos dicho, ¿cierto? Y luego en esa comunidad la persona se vincula de modo, ¿verdad? Quiere decir eso, que la comunidad no es solo meta. Nosotros a duras penas intentamos que la comunidad sea solo meta. A duras penas. Entonces la gente se bautiza sin comunidad. Hace la primera comunión sin comunidad. Llegan a la confirmación sin comunidad y les decimos, cuando se van a confirmar, ahora sí, vincúlese a la comunidad. ¿A cuál? La que nunca tuvo. Por eso se acaba la confirmación y... ¿Qué carajo de comunidad yo?
alguno que otro poquito medio tuve un contacto, sigue ahí. La comunidad no es solo meta, es todo. El ambiente pedagógico que me hace cristiano. Es el vientre. ¿Sí? Nosotros a duras penas intentamos que sea meta y ni eso. Ni eso, ni eso. Eso ya lo dijimos así ya. Superar la mirada individualista y privatizada característica de la tradición en cursos y lecciones. Pasar de la responsabilidad solo de los catequistas a la responsabilidad de toda la comunidad. Superamos el triángulo adulto catequista y lo amplía el horizonte de toda la comunidad. Sí, porque digamos, a duras penas lo que logramos es un encuentro de un niño con un catequista. Y a ver el catequista cómo salva el mundo él solito. Bueno, esto ya está hecho también entonces. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Cómo aplicar estos principios? La iniciación cristiana es un asunto de toda la iglesia y de todos en la iglesia. Todos debemos sentirnos responsables de acompañar a alguien que quiere llegar a ser discípulo de Jesús. La iniciación cristiana no lo es todo en la iglesia, pero sin ella no hay iglesia, ni comunidad, ni cristiano. Ya lo decía el obispo, la iglesia es iniciación cristiana y la iniciación cristiana hace la iglesia. Y esto lo miraremos ahorita, que es lo específico de la catequesis en la iniciación cristiana. Entonces vamos al segundo principio. El primero era este, ¿no? Vamos aquí rápido. El primero era este de la comunidad. De ahí en medio de chiste y cosas que les estoy mostrando lo valioso, lo importante de eso, pero ustedes pueden leer allí más cosas y empezar a formarse para pensar más cosas. En torno a eso, un encuentro así, pues no puedo decir, por otros $10,000, los tengo 3 días aquí hablando de la comunidad. ¿Cómo? Imagínense, si por 3 días son 10,000 por hora y media, ¿cuánto puede ser? Pero la importancia de la comunidad, ¿no? Aquí ya está el padre Carlos Laro. Vamos al segundo. No, pero el dólar está bueno, ¿cierto? Entonces $20,000. En orden a la catequesis dice optar por una catequesis al servicio de la iniciación cristiana, ¿sí? Esto lo hago para que se despierten, así rápido. Es el viejo truco. Así se despierta. Entonces, ¿qué es lo propio de la iniciación cristiana? ¿Qué es eso? Primero, lo más propio de la iniciación cristiana es que es don de Dios. Todo en el cristianismo es don de Dios, en el sentido que es llamado, es propuesta. Y si la persona lo acoge y abre su corazón, Dios es el que transforma en el espíritu. En ese sentido es don de Dios. Es don de Dios que nos hace hijos, es Dios que nos hace partícipes de la salvación en Cristo, es Dios que nos regala todos esos dones. Pero eso pide un corazón disponible, o sea, pide una libre decisión. O sea, pide que la persona se disponga en su vida y en su corazón a hacer suyo lo que Dios le ofrece. Pero para que se dé este encuentro entre Dios y cada uno de nosotros, de la libertad, se requiere la comunidad cristiana. ¿Sí? O sea, la comunidad cristiana es ese ambiente pedagógico, esa mediación humana pedagógica para que se dé el encuentro entre Dios y nosotros. Aunque, fíjense lo que estamos diciendo, aunque decimos que la comunidad es el sujeto gestante, pero la comunidad sirve simplemente de mediación humana para que se dé este encuentro entre Dios y nosotros. Eso quiere decir que nos quita una responsabilidad, pero nos la hace ver mejor. Nosotros no somos los que iniciamos a nadie, pero para que se dé el encuentro entre Dios y cada uno, sí se requiere que lo que nosotros estamos llamados a hacer, lo hagamos bien. Lo hagamos bien. Necesita una pedagogía adecuada, una comunidad presente, unas formas que favorezcan este encuentro. Sí, parecido a lo que hizo Juan el Bautista. Fue llamado para disponer los corazones para la llegada del Mesías. Entonces, cuando Juan el Bautista, como